Hola, bienvenida a este nuevo título de nuestras colecciones. Como siempre, buscaré en la vida misma las raíces de lo que intento comunicar. Hace muy poco tuve una visita en esta cueva de luz que es mi espacio de trabajo, biblioteca. Esta mesa gigante que no es fruto de la soberbia sino de la necesidad, y este estudio de grabación encerrado de piedras milenarias en el cual estoy grabando ahora mismo. Esta visita inesperada provocó una toma de conciencia muy fuerte, ya que se me preguntó el por qué hacía cintas hablando en vez de escribir libros que por lo visto todo el mundo esperaba. Realmente me costó un momentito contestar, pero la respuesta tiene importancia porque afecta y tiene que ver con cada uno de vosotros. Desde lo más lejos de la conciencia humana, conectándola con las tradiciones que soportan el instinto de trascendencia enraizado en cada alma, cada ser, cada historia propia. El mensaje es el mismo. El hombre se define como algo diferente de un ser orgánico fruto de una eventual evolución. Conocemos muchas definiciones de la humanidad, desde la muy oficial de la arqueología y paleontología, que dice que es hombre el que guisa sus alimentos con fuego, tiene conciencia de sus abuelos e hijos, imagina el futuro y entierra a sus muertos. Personalmente estoy bastante más sensible a un verso latín que escribió Lucrecio y que dice: quelunque tueri jusile rectus accidera tuliere vultus. Lo cual más o menos quiere decir que les ordeno de ponerse de pie, levantar la cara hacia la bóveda celestial y mirar al cielo. Esta conquista de la verticalidad no es tanto el tener una columna vertebral torcida como un arco, no es tampoco el conseguir de que el agujero de la calavera que todos tenemos y que contiene este receptor prodigioso de la información cósmica esté perfectamente alineada con el polígono de sustentación. No, esto implica el descubrir el eje absoluto, el que los sufíes cuando bailan buscan eternamente, el eje de los siddhas y de los sadhus, que cuando se ponen haciendo de las posturas asanas en sánscrito del yoga, sea este de cualquier nivel, intentan poner en contacto lo más hondo de la materia con lo más sutil del espíritu. El descubrimiento del eje, en realidad, ya que he podido comentarlo, está acompañado por un poder prodigioso, que es el del verbo. La palabra primordial que lo cuente la Biblia, que lo cuente el Evangelio, que lo cuente el Ramayana, el Rig Veda o cualquier otra tradición, siempre se resume a una sola cosa:
Se tiene que dar nombre a las cosas para que existen. Se tiene que dar nombre a los seres para que estén. Y se da nombre a lo que se teme para que pueda molestar. Uno de los secretos a voces de la iniciación radica probablemente en el hecho de aprender a dar un nombre a cada cosa. Pero antes, detrás y alrededor de ese secreto, hay otro dato también fundamental, que es que para poder dar un nombre a algo hay que tener una diferencia con este algo. La iniciación como tal, y quiero decir no esas fantasmadas que se venden o que se hacen, sino la cosa que transforma el ser en lo que tendría que realmente ser desde siempre, pues hace que en vez de atribuir un conjunto de sonidos vocalizados por la maravilla de los cartílagos cricoides de nuestra laringe, está reflejando con sonidos una conciencia de frecuencias y de vibraciones de otro nivel. El nombre de las cosas en el mundo de los iniciados es lo mismo que las cosas. Cuando un mago dice silla, se puede sentar sobre la palabra que acaba de pronunciar. Todos, y usted más concretamente, si está escuchando esto, es que tiene este hambre feroz de reprogramación liberadora que podría abrir el paso a una vida más ciertamente justa que la que hasta ahora ha vivido. Todos decían, vamos con unos sueños dentro. Sueños sin nombre. Ahí está la diferencia entre los que padecen las ganas y los que manifiestan el deseo. Todos estamos esperando el momento en el cual los desiertos volverán a florecer. El problema es que proyectamos sobre otros, algunos, quien sea, los que saben, los que pueden, los que deben, los comportamientos que realmente tenían que nacer de cada uno de nosotros. Hay tantos mundos como hay conciencias que los miran. Y esto va tan lejos que unos místicos sufíes, por ejemplo, llegaron a encontrar la puerta escondida que llevaba a otros universos en los cuales existen ciudades y personas, y que entre esas ciudades frente a un idiota como yo o usted tenemos datos fehacientes de esto. Estoy hablando de la tierra de Orcalie o la tierra de Svanje, descritas repetidas veces en los textos de los místicos no sunitas y en el ámbito occidental traducidos y comentados por Henri Corbin, un personaje de excepción. De todas maneras, todos esos textos, esas cosas que estoy diciendo, no están destinados a hacerlos romper su vida habitual, ya que al final han escogido tener las dificultades que están padeciendo, porque es la única manera de poner al claro unas cuentas atrasadas y muy antiguas. Todo lo que se empieza se tiene que acabar,
y las maldades son bondades mal hechas. No es un juego de palabras, tendrán tiempo para pensarlo. Volviendo al tema inicial del verbo, dése cuenta de que estamos ahora, debido a la proliferación de los medios de relación entre seres humanos con ciencias disponibles, debido también al auge actual de los medios técnicos de difusión, estamos en un mundo de información diseminada, lo que hace que nadie prácticamente se da cuenta de manera normal de lo que implica la palabra informar o información. Si se para usted un segundo, se da cuenta que informar o información quiere decir dar una forma. ¿Qué es una forma? Una forma está definida por el límite último detrás del cual o después del cual la cosa que se describe deja de ser tal cosa. Si usted está sentado en un sillón, el espacio en el cual deja de ser usted y empieza el sillón está marcado en milímetros en la conciencia habitual, en Angstrom en una conciencia fina y en el imposible en una conciencia científico-física. De todas maneras, esto quiere decir que el verbo sirve para determinar a dónde las cosas tienen que cambiar, dónde el nombre del pez tiene que cambiar para ser rana y dónde el nombre de rana tiene que cambiar para ser algún que otro bicho que se mueve sobre la tierra y no le hace falta volver al agua. Todos tenemos esto dentro de nosotros y ahora vamos a hablar de algo bastante importante. Dentro de la estructura de lo que nos permite tener conciencia del mundo que nos rodea y de nosotros mismos, existe una especie de legado antiguísimo que marca la estructura misma de lo que somos, las cosas a las cuales nos podemos relacionar. Si usase hacía dos cortes en una cabeza humana, por ejemplo la suya, y si le da miedo la mía, encontraría en un corte vertical tres niveles. Un nivel cortical, una zona en la cual toda la organización celular, como en un ordenador, está destinada a utilizar los programas que usted haya comprado, experiencias, vidas vividas en otras épocas, reencarnaciones, huellas de comportamientos eficaces y accidentes, las famosas bombas que todos que tocan ordenadores conocen, que nacen de los fallos habituales. Un poco más abajo se encuentra la gana, el deseo o el odio, el recelo o la gana feroz de las cosas. Allí se encuentra la zona en la cual los poetas van a beber, la musa duerme en la zona protolímbica de nuestro cerebro. Las musas se bañan en un lago que tiene islas que se llaman hipotálamo, que se llaman acueducto, que se llaman cuerpo calloso e hipófisis. Más debajo de esto están los abuelos, la raíz misma de lo que podríamos ser, el fundamento que se niega. El árbol huye de sus raíces yendo hacia el cielo como todas las plantas. La fuerza prodigiosa del nacer es el escapar a los esquemas reductores que nos atraigan y nos atraen hacia el centro de cualquier cosa, incluyendo en estas el planeta. Esta zona de la cual estoy hablando es el sistema límbico, un sistema nervioso similar al de los reptiles y heredado de nuestros lejanos antepasados reptilianos que pudieron sobrevivir
Por lo menos creo que las hembras, en el tiempo en el cual cayó el meteorito en Yucatán que acabó con los dinosaurios, o sea, según lo que quiere decir la palabra, lagartos espantosos. Lo que sí hay que decir es que esos lagartos espantosos dejaron solo unos pocos descendientes minúsculos, casi limitados a un sexo, que sexo viene de sectus en latín, que es cortados, a unos aislados que buscaban desesperadamente algo para volver a conectarse con el cosmos. En mismo tiempo existían unas pocas hembras de mamíferos ridículos grandes como ratas, y de ahí venimos. Si veniéramos solo de los reptiles, seríamos iguales y parecidos que esos hijos de la serpiente que se enseñan en muestras impresionantes y muy interesantes, lo reconozco, de dinosaurios que se han dado en todas partes en el mundo nuestro, incluyendo en Madrid hace 2 años. Pero la cosa cierta es que tenemos 5 dedos y no 4, que tenemos una secuencia de genoma que hace que el macho se diferencia por el cromosoma Y, el famoso cromosoma sexual, y que no tenemos la prodigiosa capacidad de regeneración de los demás descendientes de la gran estirpe de los lagartos. Somos un puente mestizo de la historia de la vida sobre este planeta. Volviendo a lo que decía hace un momento sobre dar forma, o sea, informar y dar información, creo que es importante mencionar que todas las magías tienen su raíz en el hecho de poder formular de manera percutante, clara, nítida, corta, el deseo. No he encontrado nunca en mi vida nadie que tenga un deseo claro que no lo haya cumplido. Cuando alguien quiere algo y no lo consigue, es que realmente no sabe lo que quiere. Después de las 8 o 10 horas, ya ni me acuerdo, que he pasado a explicar lo que pasaba en cuanto a muerte e iniciación. Creo que en esta cinta dedicada a las puertas del poder, lo importante es que antes de daros no unos atajos ni trucos, pero sí unas indicaciones sobre el cómo hay que hacer para no perderse, es importante volver a aclarar un tema. Si hay que limitar la realidad a los extremos del posible, en una punta encontramos Dios y en la otra el diablo. De Dios poco se sabe. Fíjese bien, de Dios no se sabe prácticamente nada, porque la única característica fundamental que tiene es la de ser inconocible. Sin embargo, existe muchísimo más literatura y testimonios fehacientes sobre el diablo, que es al final algo que quiere decir que es mucho más fácil destruir que construir, ensuciar que limpiar, separar que reunir. Igual hace falta ahora mismo volver a recordar a cada uno de vosotros un concepto muy tonto, que además es solo una información, volviendo a lo que decía hace un momento, y es esto: en la época de las ciudades-estado griegas, los ciudadanos, o sea, los que vivían dentro de la civitas, dentro de la ciudad, tenían la posibilidad de tener un nombre. El nombre era que su forma tenía una identidad, albergaba el id,
la fuerza primordial de existencia. Cuando alguien tenía que moverse de un sitio a otro, cabía la posibilidad de hacerlo identificar, y otra vez id. Y para esto bastaba romper algo en dos trozos, dar un trozo al destinatario, y el día que quería hacerle llevar un mensaje, bastaba dar al mensajero el otro trozo. Al llegar el mensajero lo reunía y se daba cuenta de que encajaban perfectamente. Esto se llama un símbolo, símbolo en griego. Al opuesto absoluto de esto está el hecho de que cuando algún ciudadano miembro de esta estructura muy peculiar estaba castigado por el consentimiento global de los habitantes para echarlo, porque era insoportable, o quién era, o qué hacía, o qué había hecho. Se escribía su nombre sobre una teja, se la rompía a 1000 pedazos y se tiraban al viento, afuera de las murallas o de los límites de la ciudad. Este acto se llama ostracismo. De ahí viene ostracos y de ahí viene también la palabra nuestra para esta cosa fantástica que son las ostras, porque la forma de los trozos de esta teja en la cual había el nombre lo llamaban ostracos. Y ahí nace un otro concepto que se opone al del símbolo en lo que se puede reunir. Dentro de los ostracos y del ostracismo está la raíz de algo que nunca jamás se podrá volver a unir, es el desorden absoluto. Y oponiéndose al símbolo es el diablo. Vuelven a pensar lo que es el diablo y se dan cuenta que muchas veces, como uno se cabrea, se pelea, grita, hace o no hace ciertas cosas, diaboliza su vida. Quiero decir que impide de que se puedan reunir los trozos separados, diaboliza su corazón, su alma, sus amigos, su mujer, sus hijos, hasta se diaboliza a sí mismo, transformándose en un salpicado de vida sin posibilidad ninguna de reunirse. En realidad, sabe, y esta vez no habrá exactamente continuidad entre esta cinta y la siguiente de este estuche. Espero que tengáis en conciencia que para ser iniciado no quiere decir haber llegado, quiere decir empezar. Y hay que definir los objetivos. ¿Sabe? Si el grano del trigo sabe lo que es la cosecha, probablemente que lo puede conseguir siempre. Yo no sé ni tengo ganas de contaros cuál será la cosecha humana, pero sí, me gustaría poder explicaros lo que es el vivir como chispas solares, como puntitos moteados de luz salpicados en medio de la noche de la inconsciencia. Me gustaría de que quede inscrito como cicatriz de luz en su piel de oscuridad que lo normal es acordarnos del futuro como una posibilidad y acercarnos a él como a un pequeño animal que está por nacer y que tiene un corazón que ya late al borde de nuestra conciencia cegada. Sabéis una cosa, si escucháis realmente lo que estoy diciendo y que intentan seguir no lo que yo digo, sino lo que está dicho por mi boca, evidentemente que os vais a encontrar con un montón de oposiciones. Tenéis que aprender a soñar, a sonreír, a respirar. No dejen
paso al criticón, al que por facilidad siempre oscurece todo, porque busca los contrarios, ya que es, como lo he dicho hace un momento, mucho más fácil destruir y ensuciar que limpiar y construir. También es cierto que lo que estoy diciendo os va probablemente a aislar o a alejar de lo que son vuestras raíces judeocristianas globalmente, cristianos de ley, vaticanistas o sefardis o maranos, porque al final este es el paisaje de nuestra querida península ibérica. Tenéis que pasar mucho más allá de esas definiciones histórico-espirituales, porque lo único importante es lo que precisamente nunca jamás se podrá encerrar en un sitio, un momento, un accidente, una hazaña. Yo me doy bien cuenta que últimamente hay un brote grandioso de personajes que intentan hablar. Hay un texto que quiero citaros, que en el viaje de los Reyes Magos de Eliot dice: hemos vuelto a casa nuestra en esos reinos, pero sin sentirnos más a gusto en la antigua organización, encontrándonos con nuestros pueblos extranjeros que se agarran a sus dioses. O sea, yo creo que hay que felicitarnos y estar muy felices del aumento brutal de esos viajeros espirituales, de esos magos cada vez más numerosos. Espero que vais a alegraros. Igual si sois ustedes o el que me escucha ahora mismo uno de ellos, porque al ir más lejos que la cultura tradicional de la cual vienen, son y estáis forjando una nueva y magnífica cultura planetaria. Estáis transformando este mundo en un gran pueblo, en una comunidad. Sois y tenéis que ser los actores de la paz. Hola, bienvenida a este segundo espacio, perdón por haber dicho del título sin nombre. Hace unos 35 años, cuando yo era aún un niño de 15 años, en la parte sur de India, en una escuela, llegó un inspector, y en esta pequeña escuela
Como siempre, casi siempre en India, los alumnos estaban somnoleando, medio dormidos, escuchando al maestro contar con una voz monocorde, o sea, una voz llana. Ramayana. Es que Ramayana es una de las más ilustres de las leyendas indias. Leyenda quiere decir que se puede leer, cuentos, lo que se puede decir, pero es gigante. Y ahí, ¿qué pasa? Pasa que el maestro de escuela evidentemente conoce la historia de memoria. O sea, la está contando de manera mecánica, sin darse cuenta de lo que dice. Como la mayoría de los cristianos occidentales cuando rezan. Cuando de repente el inspector, un niño formado en Oxford, entra en el aula, en la clase. Pasado el susto inicial de ver llegar a alguien con corbata en un momento tan caluroso, vuelve a continuar la lección. El inspector muy bien dispuesto, porque en esos entonces el importante era de hacer diplomados, sino de comprobar lo que sabían, aunque no veo mucha diferencia con lo de hoy día, pero bueno, esto es el tema de otra charla y reflexión. Dice el inspector que, por favor, mira, estoy muy feliz de ver que estáis enseñando el Ramayana, volviendo a conectar a los alumnos con la raíz de la memoria de su pueblo. Y si me permiten, porque también los inspectores tienen prisa, voy a hacer algunas que otras preguntas. Se lo piensa un momento el buen señor, que solo quiere que funcione todo y que todo salga y así piensa un segundo y dice, bueno, son niños, juegan a pelearse, con lo cual se van a acordar de las batallas, y Dios sabe que en el Ramayana las descripciones de batallas son muchas, pero con pocos personajes y unos pocos puntos álgidos realmente en el transcurso de la historia. Con lo cual dice, ¿quién rompió el arco de Shankara? Esto normalmente sería una pregunta muy fácil, pero entonces pasa una cosa extraña, que en el fondo de esta sala en la cual los niños y los alumnos están sentados sobre el suelo, un niño levanta el brazo, le apunta el dedo hacia el techo y dice, señor, no soy yo, yo he sido ausente los últimos 15 días y realmente ignoro quién nos rompió un arco, pero como es siempre a mí que se atribuyen las culpas, pues vale, lo he hecho yo. Y el inspector se queda de piedra. Y el maestro de escuela, pues mira, se pone ahí delante y dice, oye, cuidado, es que este es un don nadie y que ciertamente es el culpable, aunque no se sabe, porque es que realmente es el peor elemento de toda la clase. Y coge el niño y le dice, coño, si no eres tú, ¿por qué te has levantado para decir que no eras tú? Realmente es que esto es increíble. ¿No se dan cuenta ustedes de cosas que pasan habitualmente en su familia, en su calle, en su barrio, en su ciudad, en su país? Y ahí, claro, el inspector, muy dejado, muy espantado, coño, se levanta y se larga. Pero no he dicho coño, que es una parte del cuerpo que no se suele utilizar como referencias, pero ustedes y yo sabemos que existe. Y realmente va a ver el director de la escuela, porque piensa que es inaudito de que niños y maestro diciendo y escuchando el Ramayana no sepan las cosas que pasan ahí dentro. Y va a ver el director de la escuela para contarle lo que acaba de pasar e intentar cerrar la historia. Y ahí el director de la escuela le dice, buscando, pues mira, hacer paces y encontrar una solución media, ¿no? Dice, oye, ¿qué importa quién rompió el arco? Al final, pues mira, enteremos el asunto.
¿no? Nos quedemos así con peleas, porque la paz está en esta escuela desde ya varios meses, nadie ya rompe el mobiliario y realmente tenemos que ser prudentes. Y el inspector se queda más helado aún, no llega a entender, con lo cual sale de ahí y va a ver el presidente del comité del grupo escolar y le cuenta toda la historia, que Ramayana estaba enseñada en la aula, que un niño afirmaba que no había roto el arco de Shankara y que este niño era el culpable según el maestro de escuela, y que al director le gustaba mucho más cerrar los ojos y dejar esta historia en los limbes. Y ahí pide su parecer al presidente, que le conteste esta cosa maravillosa. Dice: oye, por favor, no se cabre, no se formalice, señor inspector. Es que usted está teniendo una trayectoria profesional, yo también, pero mira, quien sea que sea el culpable, el comité se encargará de la reparación del arco, ¿vale? Esto es lo mejor que se puede hacer. Creo que esta historia, que parece una broma, se tendría que meditar muchísimas veces con mucha atención. ¿Cuántas veces usted que me está escuchando ha dicho: no lo he visto, no lo he leído, no sé, no he oído hablar de esto, con lo cual no existe? ¿No habéis oído también mucha gente hablar de cosas que no conocían? Daros cuenta, nadie se acordaba del episodio del Ramayana en el cual el arco de Shankara había sido roto. ¿No creéis que hubiera sido mucho más sencillo preguntar: ¿el arco de quién? ¿Qué me está diciendo? El problema fundamental que tendréis que resolver para empezar realmente este largo recorrido feliz, lleno de luz, que os llevará hacia donde encontraréis la maravilla que sois desde siempre. Pues perdonad mis fallos, tendrán que aprender unas pocas cosas. Muy poca gente está dispuesta a reconocer su ignorancia. Esto hace falta tener mucho valor para hacerlo. Pero las consecuencias de este fallo son desastrosas para la humanidad. Actuamos, aunque ignorante, como si conociéramos todo. Y en realidad sembramos la confusión dentro de nuestra vida y dentro de la vida de los que nos rodean. Todas las soluciones que damos a los problemas, todas las respuestas que damos a las cuestiones que se plantean dentro de una vida humana, parecen, según cuándo y cómo, a las del niño que dice: oye, aunque no sea yo, vale, a mí sí me atribuye siempre de haber roto las cosas, soy yo que he roto el arco de Shankara. A la del maestro de escuela que dice: bueno, al final, si lo dices, es que probablemente es el culpable. O a la respuesta del director, que dice: poco importa quién es que ha roto el arco de Shankara, lo reemplazaremos. No sea nunca usted, si quiere albergar la luz, la verdadera luz, la que no tiene nombre ni límite, si quiere ser eterno, no diga nunca quién, qué, por qué, ni se atribuya culpas que no tiene. Soy, de manera general, contestar sin haber entendido es un fallo terrible, porque entonces nos engañamos a nosotros mismos. De todas maneras, quiero comentaros que no estoy hablando de cosas imposibles. Realmente
Mi intención es de entregar unos pocos mapas, unos planos, algo que permitaos ubicarse dentro del mapa ciego en el cual se desarrolla su existencia. ¿Sabes? Se han encontrado, por ejemplo, en el hombre unos cuantos cristales de magnetite, o sea, precipitaciones minerales susceptibles de sensibilidad a los campos magnéticos existentes por doquier en el cosmos en general, en un sistema solar en particular y más concretamente en nuestro planeta. Las investigaciones del profesor Rocard, el padre del que fue primer ministro en Francia, demuestran que en el hombre esos cristales de magnetita se encuentran de manera muy densa, muy rica en fibras nerviosas, en las cejas, los tendones de la nuca, de la columna lumbar, en el hueco de los codos, en las rodillas y los talones. Esas zonas que son muy receptores a la variación del campo magnético terrestre, a la radiación telúrica y a las variaciones del campo global que irradia nuestro planeta, son muy sensibles a las variaciones marcadas por la presencia de otros seres. El iniciado es el que comulga permanentemente con este ser gigante que acabará siendo el hombre cuando todos los hombres habrán dejado de impedir el contacto con los que los rodean. La función del iniciado es la de disolver las fronteras, ampliar la interfase que permite que cada motita de conciencia se suma a la conciencia global y que emprenda el gran camino para entender la coherencia universal en este plano limitado que conocemos y que los físicos ni siquiera acaban de entender. Pero tranquilícese, hay miles y miles de peldaños en esta escalera de la cual no hemos ni siquiera acabado de subir el primer escalón. ¿Sabe? Después de lo que acabo de decir sobre la presencia de la magnetita en el ser humano, tenéis que daros cuenta que no solo en nuestro organismo están presentes, bueno, ya se ha ubicado y reconocido y descubierto en salmones, en palomas, en 100.000 especies. Y en la totalidad del mundo que nos rodea. No olviden nunca que empecemos forzando hierro en la dichosa época de Hallstatt, época del hierro. Cada vez que algo nos ocurre, tenemos una alteración del campo irradiado por nuestro conjunto orgánico espiritual, y esto marca el sitio en el cual pasa, pero también está marcado por las connotaciones y características de donde pasa. O sea que estamos marcados magnéticamente por los lugares en los cuales tenemos o hemos tenido experiencias fuertes, nacimiento, muerte, experiencia interior, psíquicas, espiritual. Al final, la clasificación solo responde a un defecto de conciencia. Pero, de hecho, esta memoria magnética, entre comillas, de los lugares, tanto en el espacio como en el tiempo, organiza la energía, organiza también las líneas de fuerza del cuerpo, abre o cierra en la agregación del campo magnético corporal. Y yo me temo de que muchas veces las miles de personas que me han venido para contarme experiencias astrales con comillas enormes, realmente solo me venían a contar
la transformación de esta captación de variación del campo magnético de referencia dentro de la conciencia reducida que solían utilizar. De todas maneras, este tipo de datos permite entender el por qué podemos estar conmovidos por ciertos sitios, ciertos lugares de peregrinaje. Yo acabo de volver de Santiago de Compostela con una conciencia aguda de lo que pasa ahí, aunque esta vez ni siquiera me acerqué a la catedral. Y realmente las experiencias estas que yo acabo de vivir no tienen ningún tipo de justificación material medible, o sea, que no hay nada exterior a mí o a quien sea que pueda explicar ¿cómo explicarlo? El vuelta abajo, el moverse, el chamboulement en francés emocional de esos momentos. Sabéis, si tenéis la intención de llegar a la paz, tenéis que ser consciente que la evolución de nuestra conciencia es de hecho una sucesión de encuentros con nosotros mismos, como un laberinto, seguido inconscientemente con unos pasos de puertas invisibles, puertas inducidas al inicio y después cada vez más sensibles antes de pasar a ser evidencias. Que se trate de encuentros con nuestros prójimos vitales, los que queramos o odiamos, porque también esto importa en el plano afectivo, bien que sea con animales, con la naturaleza, con las flores, los árboles, que sean las cosas que hay en el mundo que no entendemos pero que sí sentimos, que se trate también de una colaboración profesional, o bien de manera más vasta o más sutil, una resonancia telúrica con un lugar geográfico, o aún más, y esto sí me encantaría, una puesta en resonancia espiritual con unos seres que alberguen una conciencia despierta, pero de todas maneras siempre es adentro de nosotros mismos que miramos. La atención, la concentración, la voluntad, la apertura de la conciencia nos van a permitir y permitirán, no duden, la liberación de una restricción, de una prohibición, de un impedimento, de un miedo. Dejarán paso a una iluminación espontánea. Sí. Lo único que se pierde cuando llega la luz son las pantallas, las paredes, los impedimentos y las prohibiciones, las maletas, el equipaje inútil, o bien todos esos viejos pellejos que arrastramos desde milenios y que hacen obstáculo a nuestra irradiación normal e innata de alma solar. Al final es únicamente el miedo de morirse al conocido, o sea, quiero decir que desaparecer dentro de lo que creemos conocer, que nos retiene, que nos impide, que mata la capacidad de nuestras antenas de captar la totalidad del universo y de las maravillas que alberga. Al final, el proceso de una vida dedicada al callar su final inevitable y al no acordarse nunca de la muerte o hacer como si no fuera, se puede asimilar una enfermedad, porque en la enfermedad hay inferius, ir por debajo. No quiero saber. Lo que no ven los ojos no hacen ya llorar el corazón. Sí, dichos malos, dichos malos.
frente a este tipo de desorden, tenemos que plantearnos el esquema de curación. Curación habitualmente se entiende frente a una enfermedad comúnmente reconocida, pero no tenéis dentro conciencia de que muchas veces están por debajo de lo que siempre han sabido que son. Esto no sería la enfermedad fundamental, de la cual todas las demás son solo proyección o reproducción disminuida o solo mala imagen. De todas maneras, hay que tratar la conciencia no abierta como si fuera algo enfermo. La técnica que emplear, evidentemente, es el amor, el cariño, la conciencia despierta, vigorosa, genial, el conectar con las fuerzas que mueven los universos y no solo el nuestro. Y hay muchos medios, son múltiples. Van desde la música hasta el rezo, de la imposición de las manos al visitar lugares sagrados, desde visualización creadora hacia una alimentación viva y sana, desde el encontrar el espíritu a través de una mirada, de una frase, un gesto de amistad, una mano de cariño, cualquier cosa que implique la comprensión. Todo lo que sea realmente humano es fuente de curación. Y de la misma manera que el hombre es el único remedio del hombre, la humanidad es el único maestro para que los hombres empiecen a ser lo que tendrán que ser en la eternidad que les corresponde. ¿Sabe? Al final, los iniciados, al disolver, por lo menos parcialmente, los límites de sus egos, aseguran la coherencia del legado interpersonal que empezó en los orígenes de la especie humana. Todo lo que piensa hoy un hombre, usted, yo o quien sea, llega a todos los demás, aunque esto sí que es cierto, sean solo una minoría minúscula los que lo viven conscientemente y que lo acepten. Pero saben, realmente enfrentándose a este mundo que no permite a nadie soñar, proyectar, esperar, un mundo en el cual nadie pone un árbol pensando que lo verá grande, con sus hijos comiendo en su sombra. ¿No creen que ya ha empezado ya el tiempo en el cual nadie puede ser de verdad a sí mismo si los demás no tienen oportunidad? ¿Quién puede vivir apagando el televisor después de haber visto 5.000 niños morir de hambre en el Somalia o en Etiopía? ¿Sabe? La iniciación no es una nueva aristocracia. En realidad no presume ni siquiera de que alguien sepa escribir o leer. La iniciación quiere decir solo que se emprende el camino magno que lleva a la masa orgánico celular hacia algo que puede prescindir de tener un cuerpo. Es el camino de la luz. Sé que durante mucho tiempo pareció ser el privilegio de unos pocos elegidos, pero honestamente, tal como realmente es, se dibuja como una posible, mejor dicho, diría obligatoria puerta hacia el mundo en el cual vivimos y hacia los que con cada uno de nosotros lo viven. Dense cuenta del momento que han escogido vivir
en este tiempo terrible, se acabó la época de las elecciones. Y sabéis, ante y frente al destrozo planetario solo queda una puerta abierta a los que pueden y podrán y tienen que soñar el planeta de mañana. No hay nadie que pueda ser lo que seremos todos sin que los demás estén incluidos en su destino. No vagamos por mares ignotos. Es tiempo de abrir puertas y corazones. Es tiempo de abrir la mano para los que nunca han podido acceder a la conciencia que permite entender el mundo en el cual estamos, que puedan caminar con los que han encontrado el mapa o la puerta. Y por eso hablo. Aunque el concepto que evoco sea ajeno a la avidez aparente de nuestra sociedad transitoria, nadie puede esperar llegar a la meta del destino humano sin que por lo menos lleve a algún otro sobre sus espaldas. Si dudan, si tienen miedo, cosa muy normal, quiero que sepan que los iniciados auténticos están entre nosotros, venidos desde la lejanía del tiempo, dormidos, muchas veces dentro de vuestras mentes secadas, dormidos y esperando que nos abramos, dormidos y vivos entre las miradas que ignoramos, en todas las manos que desdeñamos. ¿Sabe? Nadie puede entrar solo en el cielo. La luz nos espera en medio de la oscuridad.